Quería empezar con una pequeña nota personal. Yo soy corresponsal de La Vanguardia en Bruselas y de agradecer también a los organizadores de este congreso que en toda la lista de los temas que vamos a tratar estos días pues, no aparezca por ningún lado ni la palabra crisis, ni déficit, ni prima de riesgo. Así que, en fin, si estos días acabamos quejándonos más de la cuenta de la crisis de la profesión o del déficit de nuestras empresas o del miedo que da a asumir riesgos hoy en día, pues era más culpa nuestra a lo mejor que de los organizadores del congreso, porque bueno, creo que el programa con muy buen criterio está más bien centrado en cómo aprovechar las oportunidades de los nuevos medios, también cómo fomentar el espíritu de emprendedor y cómo enriquecer el oficio en sí, que es lo que no cambia. En esta mesa de debate lo que vamos a analizar son algunos fenómenos que conviven hoy en día en el panorama periodístico. Por un lado, las empresas tradicionales de información, los medios que han sido la referencia por excelencia durante años y que ahora se benefician de ese valor de marca que han adquirido y que lo utilizan para seguir atrayendo lectores en sus nuevas plataformas digitales. Al mismo tiempo ocurre que con la llegada de Internet y con el abaratamiento de los costes técnicos también han aparecido medios de información nuevos cuyo hábitat natural es Internet, son medios nativos de Internet y que se mueven como pez en el agua en ese ambiente. No tienen un valor de marca heredado, pero sí pueden construirse uno aprovechándose de las posibilidades de difusión que da Internet y les pone casi en pie de igualdad para competir con los medios tradicionales. En paralelo a estos fenómenos, en los últimos años también ha cobrado relevancia el fenómeno de los periodistas que de forma individual ponen en valor su marca personal. Plumillas independientes, periodistas que van por libre, los ha habido siempre, pero es verdad que con Internet y los nuevos medios técnicos su difusión es mucho mayor que antes. Les permite ser un valor en sí mismo al margen del medio con el que puntualmente colaboren ellos. No sé si a nuestros ponentes como Ignacio Escolar o a Manuel Javois les gustará mucho esta definición, si se sentirán reconocidos o les parecerá demasiado, les ha recordado demasiado a la figura del hombre anuncio, mi descripción. Ahora nos lo comentáis. Si os parece, podemos empezar. Os voy a presentar a nuestros ponentes. Tenemos con nosotros a Gumersindo Lafuente, adjunto a la dirección del País, que seguramente podrá contarnos muchas cosas sobre cómo habéis manejado la integración de una redacción tradicional con una redacción digital. Además, Sindo ha pasado antes por elmundo.es y por soytu.es, un medio made in Internet que falló y seguramente es una experiencia de la que sacaríais algunas lecciones que pueden ser interesantes en esta mesa. También tenemos con nosotros a Ricardo González, subdirector de Jotdown Magazine, uno de los nuevos medios que hay ahora mismo, quizás uno de los más interesantes ahora mismo en España y sobre todo en el apolillado mundo de las revistas culturales. Es un soplo de aire fresco muy interesante. Seguramente los conoceréis, habréis leído algunas de sus extensísimas entrevistas, son rebeldes en muchas cosas, también por eso, por su apuesta por los formatos largos, por el blanco y negro, por personajes polémicos. Y por otro lado también tenemos, como decía, con nosotros a Ignacio Escolar, autor del blog escolar.net, exdirector y excolumnista del Desaparecido Público y colaborador habitual en muchas tertulias políticas, como por ejemplo La Noche en 24 horas, Las Mañanas de 4, el Gran Debate de Telecinco últimamente. Su cifra de seguidores en Twitter, casi 120.000 cuando lo vi anoche, da una idea de lo potente que puede ser una marca personal hoy en día, de la difusión que se puede tener. Y para terminar tenemos con nosotros a Manuel Javois, periodista del Diario de Pontevedra, la ciudad desde la que con su retranca gallega particular observa la fauna política española y también asimismo sus circunstancias, y todas estas impresiones pues, las comparte tanto en el Diario de Pontevedra como en El Mundo, en su edición en papel, en su blog, con los oyentes de Onda Cero y con los lectores de Jotdown. Si os parece, podemos empezar escuchando una pequeña intervención de cada uno de nuestros ponentes y luego pasar a abrir un turno de preguntas. Podemos empezar por Sindo. Muchas gracias. Muchas gracias a todos por estar aquí. Como siempre, encantados de venir a Huesca. En el país estamos ahora mismo metidos en el gran lío de hacer un cambio muy radical que se ha empezado a expresar dando visualización durante los últimos meses a la llegada de lo que en apariencia es más llamativo, que es un nuevo diseño que ha ido contaminando las diferentes secciones y que hace apenas 3 semanas llegó a la portada que aquí podéis ver. En las intervenciones anteriores se han utilizado algunas palabras que a mí me parecen fundamentales y que ojalá tengamos tiempo a lo largo del día de hoy y de mañana de hablar sobre ellas, ¿no? No he estado
de acuerdo con algunas de las cosas que ha dicho Mauricio Carlotti, pero hay una que me parece fundamental y que la veo siempre unida al poder de las marcas, ya sean colectivas o individuales, que es, y sobre todo en relación con el periodismo, que es la palabra rigor. Rosenthal ha utilizado otras que me parecen absolutamente fundamentales desde hace mucho tiempo. Rosenthal es, desde luego, uno de los maestros, es uno de mis maestros en todos estos asuntos desde siempre, ¿no? Y yo creo que la palabra innovación, tecnología, conversación, yo añadiría algunas más que estaban también en el espíritu de su intervención. Originalidad en el sentido de ofrecer cosas diferentes, pero también de ofrecer miradas propias, no copiadas, no duplicadas. Yo creo que una de las cosas, o en el mundo del periodismo que está muriendo y que tiene que ver con las marcas, es bueno, el ser meros replicadores de información de agencia. Yo creo que ahora lo que nos piden las audiencias son rigor, pero miradas diferentes, miradas originales, y la tecnología además nos permite darlas. Y hay otra palabra que me parece fundamental en el ejercicio de nuestro oficio, que es la palabra rebeldía. La palabra rebeldía entendida como un ejercicio cotidiano. No se puede trabajar en periodismo sin tener como algo en tu actitud cotidiana frente a todo, frente a la realidad, pero también frente a tus jefes. Sin la palabra rebeldía al lado no se puede, creo, ejercer bien el periodismo. Esto tiene que ver con las marcas. Yo entiendo en este nuevo universo, ahora trabajo en un medio en el que tenemos la fortuna de tener una gran marca, que tiene un histórico con sus problemas, con sus defectos, con sus críticas, pero de tener un histórico y un alto valor. Lo vemos en nuestro tráfico, como hay un porcentaje elevadísimo de gente que o bien directamente o bien a través de buscadores lo que busca es entrar en el país y ver qué está diciendo o qué está contando, cómo está contando la realidad desde esta marca, ¿no? Pero yo creo que estamos en un momento en el que con eso solo no nos podemos conformar. Los periodistas que trabajan en el país, como los periodistas que trabajan bajo otras grandes marcas, no se pueden atrincherar detrás de esa gran marca, porque ese yo creo que es un pasaporte al fracaso, es un pasaporte a la muerte segura. Yo creo que estamos en un momento en el que algo que siempre ha ocurrido, porque es verdad que la tecnología nos está ayudando, nos está creando muchos problemas, sí, pero hemos decidido no hablar, o principalmente no hablar de los problemas, sino hablar de las oportunidades. Yo llevo 12 años viniendo a Huesca y siempre he intentado ver todo lo que estaba ocurriendo como una gran oportunidad para hacer mejor periodismo, y yo creo que se está haciendo hoy, a pesar de todo, muy buen periodismo. Y lucho siempre contra la nostalgia, porque además siempre que me voy a las hemerotecas no encuentro ese gran, por supuesto que lo hay, pero en líneas generales no encuentro ese gran periodismo que antes se hacía, que te dicen, pues lo había, pero también había periodismo que no era tan grande. Yo creo que tenemos las herramientas que nos permiten hacer periodismo de altísimo nivel hoy, y lo que tenemos que hacer es aprovecharlas. ¿Qué un medio como el nuestro qué ha de hacer? Pues aprovechar esa oportunidad que tiene de una gran marca, pero poner en valor la suma de las marcas individuales que tenemos. Rosenthal lo decía, hoy un periodista no puede vivir de espaldas a las redes sociales. Es que es el lugar en el que no solo va a promocionar lo que hace, sino que va a entrar en conversación con la audiencia. Ya sé que eso antes no se hacía, ya sé que uno de los pecados del periodismo era el pecado probablemente de la soberbia, de creerse indispensables. Es verdad que antes, desde las tribunas de los grandes medios, los periodistas de alguna forma éramos incontestables. Ahora no se puede tampoco ejercer el periodismo sin estar en contacto permanente con las audiencias. Y las redes sociales no han de ser solo un medio para promocionar lo que haces, sino yo creo que son una oportunidad para mejorar el discurso periodístico, para seguir la ruta de una historia
y poder encontrar nuevas fuentes, nuevas voces que te la van a hacer más rica, pero también es una enorme oportunidad para que periodistas individuales, aunque trabajen en grandes medios o porque trabajan en grandes medios, aprovechen para posicionar sus marcas personales. Yo creo que hoy en día un gran medio de comunicación es la suma de la potencia de su marca sumada a la potencia de las marcas individuales. Yo creo que si hoy vas a montar una redacción para cualquier aventura periodística, a la hora de elegir a los periodistas, uno de los factores fundamentales es los seguidores que tienen en las redes sociales. Yo creo que la suma de los seguidores que cada marca individual puede aportar a un producto informativo de las redes sociales, a una marca poderosa, aunque sea tan poderosa como lo es el País, obviamente era más poderosa antes que hoy, porque esa es otra de las cuestiones que están sucediendo y que no son necesariamente malas tampoco. Yo creo que los medios de comunicación, por muy grandes que sean, como los periodistas, por muy importantes que sean, en este nuevo ecosistema tienen la obligación y la necesidad de reivindicar cada día, con el ejercicio diario del oficio, que siguen siendo necesarios. Es reivindicar que la marca, la gran marca en la que trabajas, pero también que tu marca individual sigue teniendo una función en el nuevo ecosistema, que es más complejo, pero que yo creo que va a terminar dándonos muchas satisfacciones si sabemos movernos en el término ahora, porque yo creo que estas primeras intervenciones ojalá den lugar a un debate en el que intervengáis todos vosotros. Gracias. Muy bien. Gracias, Indo. Ricardo. Hola, muy buenas tardes. Nosotros, al contrario que el País, evidentemente no teníamos ninguna marca que defender, sino una marca que crear. Y lo cierto es que cuando empezamos no teníamos un plan establecido para crear la marca. Simplemente queríamos hacer lo que nos gustaba. Y sobre todo tenemos un mandamiento que es respetar al lector como a nosotros mismos. Nosotros veíamos que la mayoría de los medios de Internet, la ingente cantidad de medios de Internet son muy parecidos en el sentido de los textos cortos, la información rápida, mucho vídeo, mucho color, mucho link, mucha información, lo típico. ¿Qué es lo que recomienda cualquier manual de marketing para iniciar un proyecto así? Lo que pasa es que nosotros no es que fuera por llevar la contraria, sino que pensamos hacer lo que nos gustaba. A nosotros nos gusta coger un texto profundo, nos gusta leerlo, nos gusta estudiarlo, nos gusta hacer una lectura profunda, lenta, pausada, una filosofía de vida lenta, digamos. Y con las entrevistas exactamente igual. No le encontramos el sentido a las entrevistas clásicas de 15 minutos en las que no se llega a decir gran cosa. Así que nos gusta estar con nuestro entrevistado el tiempo que nos deje, mínimo una hora, hora y media, y hablarle todo lo posible. Y yo creo que precisamente eso, hacerlo así de esa manera, lo que parecía una locura, y nos decía todo el mundo, eso es una locura, eso no lo va a leer nadie, es lo que ha encontrado un público que es el público que nosotros somos y al que nosotros respetamos. Y se ha creado y gracias a eso se ha creado la marca Jotdown. De hecho, en las redes sociales, que son tan importantes, casi es un meme ya el hecho de que sale una entrevista a Jotdown, tengo que pedirme 3 días en el trabajo para leérmela. Y eso crea marca, eso crea publicidad, eso crea un movimiento y llama mucho la atención. No solo por el hecho de que el entrevistado en sí suele ser un personaje potente que tiene cosas que decir e interesantes, sino el propio formato. Y a la vez del fondo, digamos, que es la longitud y la profundidad y la calma con la que hacemos las cosas, está también la parte estética. Sin duda alguna el blanco y negro y el logo, ese tipo de cosas, también crea una imagen muy llamativa, muy fácil de retener. Cuando ves en blanco y negro piensas en nosotros. Llega un punto en que cuando ves algo en blanco y negro piensas en que podría ser nuestro. Y sobre todo también a nivel, básicamente somos una revista cultural. Nosotros veíamos una ausencia. La cultura se tiene que tratar con profundidad. Y solíamos ver una ausencia precisamente de profundidad y de estudio y de análisis en casi cualquier ámbito de la cultura.
a nosotros nos parecía incomprensible que se pueda hablar de, yo qué sé, de un pintor en un textito así, que es lo típico que te encuentras en Internet. Esos resúmenes es que ya están en la Wikipedia. ¿Para qué vamos a hacerlo nosotros? Nosotros vamos a hacerlo desde una perspectiva más profunda, más estudiada, incluso más personal, implicándonos. Aquí creemos que la calidad también es importante, la calidad en la escritura, y al contrario de lo que decía al principio del Congreso el señor Carlo, que hoy en día nadie se lee un libro de 500 páginas, los textos tienen que ser de 20 líneas, pues nosotros en eso en concreto no estamos de acuerdo. Pensamos que hay un público que busca justo eso. Busca la profundidad, busca la calma, busca llegar a casa, bajarse el artículo en Kindle o en lo que sea y tirarse 2 horas leyendo tranquilamente. Y eso es lo que nosotros ofrecemos. Y creo que es lo diferente que ofrecemos con respecto a la gran mayoría de medios. Y como digo, no era una estrategia planeada, simplemente era hacer lo que a nosotros nos gustaba, que era eso. Muchas gracias. Nacho Escolar, la palabra. Gracias, Beatriz. Estoy muy de acuerdo con muchas de las cosas que se han dicho antes y es verdad que en este congreso es de agradecer, como dice Beatriz, que no tengamos una mesa para hablar de la crisis, que es un poco la permanente, casi que desde que empezó, porque este congreso empezó casi a la vez que el crash de la primera burbuja.com hace ya 13 ediciones, un poco antes. O sea que ha sido una permanente crisis en la que siempre se han estado hablando de cómo sería el modelo de negocio, de cómo sería el modelo periodístico, del fin de la prensa, del fin de la televisión. Bueno, yo creo que estamos en un momento de una incertidumbre tremenda sobre nuestro oficio, pero tengo una certeza, o una pequeña certeza, que es que la firma dentro de 10, de 20, de 30 años tendrá el mismo valor o más valor que el que tiene ahora, la firma periodística. Esa firma periodística, a la que llamamos marca, es algo que siempre ha sido un patrimonio de los periodistas, siempre ha sido algo fundamental para el ejercicio periodístico porque permite generar una relación de confianza entre la persona que firma y la persona que la lee esa firma. Y en los últimos años con Internet hemos conseguido que esa firma la podamos crear con mucha más capacidad, la podamos mantener con mucha más capacidad que hasta ahora. Porque esa firma hasta ahora dependía exclusivamente de los medios que nos las publicaban, que publicaban nuestras firmas, y ahora también depende de nosotros, de los periodistas. Digamos que Internet nos ha dado libertad a los periodistas con respecto a nuestros medios, sobre todo los periodistas que trabajamos como freelance para varios medios de comunicación y que buscamos generar un tipo de información, un tipo de opinión que puede ser trasplantada a distintos formatos, a prensa, a radio, a televisión e Internet, y que siempre está relacionado con el lector con una firma. Yo no sé ahora mismo, como decía Beatriz, hasta hace muy poquito trabajaba en un periódico que acaba de cerrar, no sé dónde voy a estar dentro de un mes, pero tengo una certeza, que es que todos los lectores que me estaban leyendo en público se van a venir conmigo, por lo menos todos los que me leían en Internet, porque en Internet yo publicaba en público.es, pero dentro de mi propia página, que es escolar.net, sigue todavía dentro del dominio público.es, agregando mi tráfico a público.es, pero como una marca independiente que gestiono yo y que administro yo y que incluso me ocupo yo de tenerla en un servidor y manejar el FTP y ocuparme de actualizar el WordPress cuando se estropea, ¿no? Eso me da esa independencia porque pasado mañana estos lectores que tengo aquí me los puedo llevar a cualquier lado. Os quiero enseñar las tripas, he puesto el ordenador aquí porque os quiero enseñar un poco las tripas sobre cómo funciona esa marca, mi marca, cómo funciona escolar.net y qué hago para potenciarla y para tener esa independencia que te permite que tus lectores te sigan a ti y no sigan al medio en el que trabajas, ¿no? Escolar.net os enseño las estadísticas, son estas, esto es el último mes. Son 1 millón de visitas, un poco más de 1 millón, 600.000 usuarios visitantes exclusivos, 1.700.000 páginas vistas. El rebote es muy alto porque casi todo el mundo llega, lee un artículo y se va, no es un medio de comunicación, no tiene el mismo número de páginas vistas o de tráfico que un medio de comunicación porque al final es exclusivamente un artículo, 2 artículos al día nada más. Pero es un medio que, como veis, tiene unos picos de tráfico que no es una constante. No tengo todos los días la misma gente que viene a buscar mi artículo. Hay una base de lectores que me leen todos los días, pero no todos los lectores, no tengo siempre el mismo número de lectores y depende mucho de mi ejercicio diario, de qué haya hecho ese día, de cómo de espabilado haya estado ese día a la hora de redactar mi artículo, ¿no? También depende de cómo se mueve ese artículo en las redes sociales. Yo, además de este blog, que llevo creando desde 2003,
Administro desde hace 4 años una cuenta de Twitter que anda por los 120.000, 119.000 seguidores. También tengo una página de Facebook, que es esta de aquí, que tiene 32.000 seguidores, que está ligada a mi blog personal y que tiene, y te puedes agregar de mi blog personal. Y tengo una serie de botones de me gusta, esta cosa que parece la pechera de un coronel, de un general lleno de medallitas, a Twitter, a Facebook, y a Menéame, y a Google+, que son las redes sociales y las páginas que uso para promocionar esos artículos, ¿no? Estos, por ejemplo, son los datos del artículo de ayer. 5.000 personas dijeron que les gustaba, 2.000 lo tuitearon, 230 lo mandaron a Google. Esas 5.000 personas que dicen que les gusta en Facebook, luego puedo saber las estadísticas de esas páginas y ver qué supone eso, ¿no? Estos son los picos de estadísticas del último mes. Entre todas las de la página web, entre todas las personas que han dado me gusta, le han mandado mi mensaje, mi marca, mi artículo a 78 millones de muros. Evidentemente no todas las personas pinchan después, pero están multiplicando tu mensaje de una manera que trasciende el propio medio que te publica. Ya no depende de ese medio, sino que depende de tu capacidad para influir en estas redes, ¿no? También esto influye mucho en la manera que los periodistas hacemos la información, porque hasta ahora los periodistas hacíamos un doble trabajo, decidíamos cuál era la noticia y la escribíamos y la contábamos. Y había también una jerarquización, decidir cuál era la noticia más importante del día. Esa decisión de cuál es la noticia más importante del día ya no solo la toman los directores de los periódicos, sino que la toma vuestra prima o vuestro novio cuando dice me gusta y os manda a vuestro muro una serie de noticias que consideran que te pueden interesar porque a ellos les han interesado, ¿no? Luego, además, a través de la página de Facebook, con los me gustas, pues también tengo aquí varias estadísticas más que te dicen, bueno, pues cuánta gente está diciendo les gusta a las actualizaciones que mando a Facebook, 5 millones en el último mes, 30.000 en la última semana de alcance. Estos son las personas que están hablando cada día de mis artículos, 4.000, 5.000, 8.000 al día. Y todo esto, al final, yo lo gestiono, bueno, esto es otra vez mi Google+, yo lo gestiono desde esta única herramienta que es TweetDeck, en la que tengo varias pestañas y puedo mandar mis artículos a Google, a Facebook, a Twitter, y también a esta pestaña me vale para mandar esos mensajitos cortos que publico a veces en mi blog, como SMS, los mando también desde aquí, ¿no? Os quiero enseñar qué pasa cuando yo muevo mis cosas en las redes sociales. Normalmente mis artículos aparecen en mi blog siempre a las 6:06 y a las 9:09 tengo por costumbre moverlos en Twitter. Es una obsesión con las cifras porque a las 6:06 se está riendo mi amigo José Luis, que lo sabe perfectamente, es una caja de ritmos de Roland de mis preferidas y la 9:09 es otra, ¿no? Entonces siempre publico a las 6:06 mis artículos en homenaje a la Roland 6:06 y a las 9 de la mañana mando a Twitter y a Facebook el artículo. Hoy no lo he hecho porque quería enseñaros qué pasa. Estos datos que estáis viendo ahora es las estadísticas de Analytics de Google de tiempo real de mi página. Ahora mismo hay 400 personas que están entrando en mi página viendo distintas noticias, artículos. Más o menos veis aquí esto es el artículo de hoy, esto es lo que escribí ayer sobre el déficit, esto es el directorio raíz, es decir, el blog sin entrar a un artículo específico. Cuando yo mando un artículo a Twitter, lo que hago normalmente a las 9:09 de la mañana sucede lo siguiente. Yo envío esta noticia, que es de lo que he escrito hoy, sobre unos indultos que hubo hace unos días, que conocimos hace unos días, de un político de Convergencia y Unión que había sido condenado por corrupción y que ha sido indultado casualmente a la vez que se aprobaba la reforma laboral con los votos de Convergencia y Unión. En el momento que yo mando mi aviso a Twitter, a Facebook, esta cifra empieza a subir. Va poco a poco, vais viendo además que van llegando a través de distintos sitios. Ahora me está diciendo esto de Menéame significa que mi artículo ha llegado ya a portada de Menéame, el que he escrito esta mañana, vamos a verlo, pero probablemente sea así. Aquí está, acaba de llegar ahora mismo y está llegando también gente desde la portada de Menéame. Estos son los últimos segundos y de esta manera puedes tener un control de tu audiencia y de lo que estás haciendo que no habíamos podido soñar los periodistas. Tenemos otra ventaja también, que son métricas perfectas. Hasta ahora, cuando tú escribías en un periódico, tenías que fiarte de lo que te decían en el bar, de si había gustado o no había gustado tu artículo del día. No tenías ningún dato para saber por qué había gustado, a qué gente le había gustado, a qué horas lo lee la gente, qué opinaba esa gente. Ahora tenemos una información tal vez demasiado perfecta porque nos lleva a veces a ser muy esclavos de este tipo de estadísticas, pero que nos permiten conocer muy bien cómo funciona nuestro público y qué le interesa a nuestro público, ¿no? Voy a mandar un segundo tweet.
empieza a subir más todavía. Y no teníamos herramientas para conocer todos estos datos y tampoco para relacionarnos con los lectores que participan en esta información, ¿no? en tu mensaje, ¿no? Además de preocuparme por de dónde vienen mis lectores, qué les interesa, qué noticias les ha gustado y cuáles no, también trabajo bastante haciendo búsquedas cruzadas en Twitter y en los foros para ver cuándo están discutiendo sobre artículos que he publicado. Lo que intento siempre es mantener una política de transparencia, que transparencia no es contar qué hace tu perro y poner fotos de tu hijo, ni subir, mandar un mensaje cuando te levantas y otro cuando te vas a la cama. Transparencia consiste en explicar a tus lectores cuáles son tus fuentes, cómo has conseguido esa información, cuáles son tus datos, cuáles son tus argumentos, explicar, cuando alguien duda de una información, explicársela otra vez. Y eso lo puedes hacer porque tienes herramientas para hablar con ellos y para contactar con todas las personas que están discutiendo en Internet de los mensajes que mandas. De esa manera generas una relación con los lectores que antes era imposible, no podías explicarte mejor cuando te habías equivocado en un dato. Y también te permite algo que es importantísimo, es tan importante que lo tengo en el lema de mi blog, que se llama "En aquel momento parecía una buena idea", que es rectificar. La gente te perdona si te equivocas, lo que no te perdona es que cuando metes la pata no la saques. En aquel momento parecía una buena idea significa que yo me equivoco y que lo que escribo a las 6:06 de la mañana cada día, a las 6:06 de la mañana estoy convencido de que es una buena idea, pero me puedo equivocar y al día siguiente pensar una cosa diferente o cambiar de opinión o que mis lectores me convenzan de que lo que he dicho no es exactamente lo que tenía que decir o que tengo un dato erróneo y que eso tenía sentido a esa hora y en ese momento, pero se puede no solo cambiar de opinión, sino rectificar cuando te equivocas y meter la pata. Y con esta primera intervención lo dejo por un ratito. Muchas gracias. Muchas gracias, Nacho. Terminamos con Manuel Javois. Estaba viendo las estadísticas de Nacho y este hombre cuando salga de Internet se va a caer la red. Qué barbaridad. Es el 90% del contenido de la red. Yo voy a hablar entonces de periodista como Marquita después de la exhibición de Nacho. Porque sí que es verdad, yo soy bastante antiguo. Prueba de ello es que antes de venir aquí apagué el móvil 10 minutos antes y lo dejé en el bolso de mi novia. Es decir, realmente la gente, bueno, está con su móvil, está con su iPad, está en conexión. Y yo soy de esos antiguos que todavía no estoy aún muy mentalizado con la idea de cómo va esto, ¿no? Y de cómo funciona. El otro día, por ejemplo, comiendo con periodistas también, pues cada uno tenía su iPad al lado del plato y joder, yo tengo ganas, no lo hago por eso, por una mentalidad un poco de mi padre. Empecé, cuando monté mi blog, bueno, quiero contaros mi experiencia, ¿no? Que es una experiencia que espero que siga creciendo, pero yo empecé en el 2006, yo publico en un periódico muy pequeño que llega evidentemente a una ciudad con un ámbito muy reducido y para sacar mis artículos y para tener un poquito más de impacto, pues creé un blog a finales de 2006 y estuve pues como 2 o 3 años colgado de las estadísticas del blog tratando de ver cómo subía, cómo funcionaba, que era también un poco lo que le gustaba a la gente y lo que no y demás. Estamos hablando de visitas de 50, 60, 65 personas y así año tras año y pujando hasta que al final en el 2009 empezó a remontar un poco la cosa, empezó a subir de 1000, 1500, unos hablan a otros. Bueno, el fenómeno fue muy tardío, o sea, fue muy lento, pero a mí me tuvo muy emocionado, ¿no? Porque era una carrera desde muy lejos. No me veo, me gusta el ecosistema del periódico, me gusta sentirme acompañado por firmas, me gusta leer que se lea mi artículo y que en la página siguiente haya una entrevista o haya cualquier tipo de cosas, pero sí que es verdad que al principio uno cuando publica pues, se siente casi imprescindible, ¿no? Yo la primera vez que me fui de vacaciones estaba absolutamente convencido de que mi periódico no saldría al día siguiente. De hecho me fui a Portugal y recuerdo llamar a casa que cómo había salido el diario Pontevedra sin mí, ¿no? ¿Qué se había hecho? ¿Cómo había ido la gente? ¿Dónde estaba? ¿Quién había ocupado mi columna y quién había hecho las páginas de San Censo, que es mi pueblo y son las páginas que yo hacía? Eso me ayudó a relativizar bastante mi importancia y mi impacto en el medio. Al respecto de la importancia, o sea, al respecto de lo que nosotros, por ejemplo, podemos... nuestra influencia en un periódico, nuestra influencia incluso en la actualidad. Hace una semana fui a entrevistar al arzobispo de Santiago, a Julián Barrio,
Y yo le preguntaba cómo seguía en la actualidad, si la seguía o no. En el despachito en el que me había recibido no tenía internet. Y me dijo que sí, que lo tenía todo abajo y que incluso se estaba pensando crear un perfil de Facebook. Además, me contó que él leía los periódicos, que él por las mañanas amanecía con una mano, los periódicos en una mano y la Biblia en otra, para tener una interpretación religiosa y una interpretación católica de la actualidad y de las noticias. Como una especie de traductor Google, pero del cristianismo, ¿no? Es decir, llevar un poco la actualidad a su particular visión de las cosas, ¿no? Yo creo que actualmente los periódicos, y de eso bueno, pecamos todos, tienen su traductor incorporado, ¿no? Es decir, la actualidad es la que vemos, las noticias son las que son y no son de otro modo, porque esa es la esencia además del periodismo, pero sí es verdad que los medios de comunicación las ven, las interpretan a su modo, ¿no? Hay una interpretación socialdemócrata de la realidad, hay una interpretación liberal, hay una interpretación católica, hay una interpretación de muchas formas. Dentro de ese periódico del que tanta gente, por ejemplo, se escapa o huye o dice: joder, yo a ti no te leo porque estás publicando en El Mundo, yo al Mundo no lo aguanto, me dicen, ¿no? Algunos amigos míos. Me pasa con El País, ¿no? Yo El País no lo leo porque El País no sé qué, no sé cuánto. Joder, esos periódicos tienen firmas, tienen reportajes y tienen corresponsales en el extranjero que merecen la pena el euro 20 o el euro 30 que se pague por ello, ¿no? Yo, por ejemplo, un amigo mío se escandalizaba porque yo un par de días a la semana intento comprar La Gaceta, ¿no? en la que firman dos tipos que escriben estupendamente, que son Hughes, se llama, y Jorge Bustos, y la compro, y a veces que no veo ni la portada, ¿no? Me dice, bueno, mi padre, claro, se mete debajo de la mesa cuando llego a casa con alguna portada que se haya salido de madre, ¿no? Y me dice, ¿pero dónde vas con eso? Digo, joder, aquí dentro, independientemente de la línea editorial, es que te puede gustar o no te puede gustar, evidentemente. A mi padre no le gusta, a mi abuelo le gustaría, es decir, para esto hay gustos, pero independientemente de eso habría que valorar también el periodista de forma individualizada, ¿no? La firma que va a lo suyo, ¿no? Que no se mimetiza con el periódico y que mantiene un poco su independencia en un coto, sea de artículo o sea de una sección de reportajes o sea incluso con una manera muy exclusiva, muy puntillosa de hacer entrevistas. He empezado a hablar y me he enredado de mala manera, no tengo ninguna conclusión además porque no tengo mucha idea de lo que estoy diciendo. Voy a callarme por mi propio bien y sobre todo por el bien de vosotros y entramos en debate si te parece. Muy bien, muchas gracias. Bueno, me parece que hay por ahí un par de micrófonos, o sea que si tenéis preguntas, adelante. ¿No hay ninguna mano levantada? Allí. Yo quería preguntar a Ignacio Escolar, ¿qué es más importante a la hora de las visitas, Menéame o Twitter? Te lo puedo enseñar, lo podemos buscar ahora mismo. Mira, te puedo enseñar exactamente, si me abrís el vídeo, las fuentes de tráfico de mi blog. Que está cargando. Pues mira, en el último mes a mí Facebook público me aportó, la home de público me aportó 289.000 visitas, Facebook 160.000, esto es tráfico directo que entra en escolar.net directamente desde el navegador. Teco es el acortador de Twitter, o sea, eso es Twitter, 112.000, esto es el último mes. Google es 90.000, es muy poquito comparado con mi tráfico, es un 10%, casi todos los medios tienen mucho más, pero para medios muy pequeños sucede lo contrario, que es más importante la viralidad de las redes sociales que el propio buscador y el propio posicionamiento en buscadores. Esto otra vez público a través del dominio de blogs y Menéame esos 60.000. En realidad Menéame es muy poquito comparado sobre todo con Facebook más que Twitter. Es curioso porque yo en Twitter tengo 117.000, 119.000 seguidores y en Facebook en teoría son solamente 31.000 dentro de la página específica que tengo en Facebook. Luego la realidad te dice que aunque el debate esté en Twitter, la gente está en Facebook y mueve mucho más tráfico Facebook de lo que mueve Twitter. En mi caso es una proporción pues entre el mobile y el total es casi un 70-30, 65-35 y muchísimo más que Menéame. En Twitter están los periodistas y en Facebook los lectores, ¿no? Sí, y luego hay otra frase muy buena que es, en Twitter están, tú en Facebook tienes a tus amigos y en Twitter sigues a la gente que te gustaría que fuesen tus amigos. Sí.
Muy bien. ¿Alguna pregunta más? Aquí delante, por favor. Tenemos algo más de media hora para el debate. Hola. Mira, yo quería preguntar respecto al último que ha dicho Manuel del valor de marca de los periodistas dentro de los medios. Quería saber un poco la opinión de los demás ponentes de si creen que realmente el valor de una firma de un periodista dentro de una gran marca como El País o como los grandes medios tiene tanto valor o es más relevante pues, como a nivel individual en blogs o en blogs personales o en medios más independientes, porque yo no sé si acabo de ver eso de que la gente se compre un periódico solo por ver una firma, a no ser que sea solo en opinión. Un par de ellas. Sí, yo sí que estoy de acuerdo con eso, porque dentro de una marca ya poderosa de un medio. En los estudios de mercado que hicimos cuando el lanzamiento de público, que hicimos seguimientos no solo de nosotros, sino de otros periódicos, te encontrabas con que los columnistas y los viñetistas, la opinión en general, eran uno de los factores que más fidelizaba al lector, uno de los que más. O sea, leer a Usía, ver al Roto, leer a Millás, leer a, no sé, ponga aquí su columnista favorito, te mueve mucho lector que es seguidor de esa firma, aunque luego el gran trabajo de los periódicos no está en las firmas. Las redacciones, lo complicado de la redacción no es precisamente la opinión, no está en otro lado, está en la información. Pero hay un porcentaje del público que no es residual para nada que sigue ese tipo de firmas. Nosotros, desde luego, pensamos que es un valor importante. Precisamente como cuando empezamos no éramos nadie realmente y tuvimos que crear la marca, a raíz de hacer las cosas que a la gente le gustara, hubo varias firmas importantes que se quisieron unir a nosotros. Y, por ejemplo, es un lujo tener a Enrique González, tener a Félix de Azúa, tener a Sabater, tener al propio Javois. Eso, sin ser el gran trabajo de la revista, que son los artículos de fondo y que son las entrevistas, desde luego le da un punto más de calidad. Le da un punto más de calidad, da prestigio, crea cierto feedback entre los propios periodistas y yo creo que digo que es un lujo, pero además es un lujo que yo creo que es imprescindible. Si quieres llegar a algo es imprescindible tener firmas de referencia y las que tenemos nosotras, lo que hacemos nosotros, desde luego son, creo, inmejorables. Bueno, es que este fenómeno no es nuevo. Quiero decir que toda la vida en medios muy tradicionales siempre ha habido columnistas muy singulares que han ayudado a construir las marcas más colectivas del gran medio. En el caso del País, en su nacimiento, hace 36 años, pues había desde el nombre de su director hasta Francisco Umbral, que fue una de las primeras grandes marcas del País, aunque luego años después se fue a trabajar al Mundo, hasta marcas emergentes en aquel momento, como eran de jóvenes periodistas, como Sol Gallego Díaz, que no sé si está ya por aquí, pero que clausurará mañana el Congreso, o Rosa Montero, que ahora son marcas muy reconocidas, en aquel momento eran nombres emergentes, pero que ayudaron a construir la marca del País. Es una obra colectiva. Lo que ocurre ahora es que en el nuevo ecosistema tecnológico en el que nos movemos, marcas de alguna forma no tan conocidas pueden empezar a conectar con nichos de intereses que son fundamentales en este momento. O sea, estamos en un mundo en el que tenemos que conseguir que todas y cada una de las marcas personales del periódico tengan su importancia, porque te conectan con nichos que te interesan. Ahora mismo a los grandes medios no se pueden permitir el lujo de estar desconectados de esos nichos, por pequeños que sean, y por eso hay que cultivar todas y cada una de los periodistas que tengan, ¿no? Y hay que sumar. Cada uno suma en cantidad, pero algunos no suman en cantidad, suman en calidad, porque hay dos tipos de, afortunadamente, pues un periodista deportivo muy cañero es muy mayoritario a lo mejor, pero hay que valorar la cantidad, pero hay que valorar también mucho la calidad. En el periodismo cultural a lo mejor no es tan mayoritario,
pero la calidad de esos seguidores y el valor de esa prescripción, porque las marcas hoy no solo son importantes porque pueden atraer a lectores, sino porque pueden prescribir. En el nuevo ecosistema, esa marca no solo escribe artículos, sino prescribe la lectura de otros. Ayuda a los lectores a seleccionar, a filtrar lo interesante en un mundo absolutamente difícil, porque hay tal cantidad de historias y de información que si tú lees a alguien y ese alguien te recomienda y te gusta y le sigues, y ese alguien te recomienda leer algo, pues lo vas a seguir. Por eso los medios también tienen que ser abiertos. Hemos pasado de un mundo en el que una gran marca lo que quería era que sus lectores tenerlos de alguna manera atrapados y que no saliesen del entorno, y ahora mismo yo creo que el futuro de las marcas, tanto personales como individuales, tanto personales como colectivas, consiste también en ayudar a descubrir otras cosas, aunque no estén dentro de tu entorno. O sea, tu valor de filtrado, tu valor de recomendación, yo creo que es muy apreciado por los usuarios, aunque no sea dentro de tu entorno de marca. Tú, en ese sentido, eres también un poco agregador de recomendaciones. Yo creo que en ese sentido estamos en un juego totalmente que hereda cosas del mundo anterior, pero que es totalmente diferente y mucho más enriquecedor. Es importante lo que dices, siendo del lector de calidad. Un lector de calidad es mucho mejor que 1000 lectores en calidad, prácticamente, y eso se nota, enriquece el debate. Tú lo puedes ver incluso en los comentarios a las webs o en los comentarios a las noticias, que es otro tipo de debate, que es otro tipo de incluso de escritura, y eso, no sé, eso sí que genera pues una marca y crea un precedente, ¿no? El tipo de lector es importantísimo, ¿no? Para ganar lectores, pues puedes desnudar a chicas o puedes hacer cualquier tontería, ¿no? Pero lo que interesa es que un tío piense y que un tío además te ayude también a ti a crecer. Quería lanzar una pregunta también a la mesa, si me permitís. No hay un cierto peligro en estar tan en contacto ahora con los lectores, no hay una tentación demasiado grande de darles lo que quieren, de perder frescura o de que te importe demasiado lo que vayan a opinar sobre tu artículo, a lo mejor si no es tanto una información, sino un artículo más valorativo, una crónica, una columna de opinión. A ver, hay un riesgo, claro que sí. El experimento a mayor escala que se ha hecho en el periodismo sobre a dónde te lleva la medición es absoluta de las audiencias de la televisión generalista. Y la televisión generalista se ha, entre comillas, degradado en búsqueda de un público cada vez menor, porque iba saliendo además, influyendo otros procesos, iban saliendo también hacia otros medios, iban saliendo hacia la televisión de pago, iban saliendo hacia Internet. Pero ha habido cuando trabajaba en televisión todas las mañanas, donde desayunábamos los periodistas del informativo con una gráfica donde veías perfectamente que había hecho tu pieza, si había subido o había bajado. Eso es importantísimo para hacer una información pegada al espectador, pero al mismo tiempo tiene un riesgo, porque acabas expulsando a otro tipo de espectador diferente, porque a medida que tú te vas pegando, por ejemplo, más a los sucesos, pues vas expulsando las informaciones de cultura, hasta que llega un momento en el cual una frase que escuché una vez en una redacción de no podemos poner a Robert De Niro porque no vende, es verdad, porque el que le interesa a Robert De Niro ya no está en televisión. Entonces, ese riesgo existe y esa tentación existe. Y en los medios también ha habido, en los medios de Internet, donde ya ni siquiera hablamos de un muestreo a pasado, sino que hablamos de un muestreo en tiempo real, en el que vemos al minuto qué está pasando con tu tráfico, te puede llevar a esos extremos también, ¿no? Y tienes que tener cuidado con ese tipo de cosas y pensar a qué tipo de público vas, ¿no? Volviendo a lo que decía antes Sindo sobre las marcas, sumadas a las marcas colectivas que son los periódicos, pues siguiendo con tu ejemplo, José María García tiene una gran marca, pero si la metes en El País generaría una estridencia tremenda con respecto a los lectores habituales de lo que esperan del país. Tiene que haber una armonía entre el tipo de presencia y de opinión y de punto de vista que tienen tus marcas individuales dentro de tu marca colectiva. No puedes estar chirriando permanentemente con ella, ¿no? Tú tienes que saber el producto que quieres hacer y hacia quién te diriges. En Internet, generar tráfico por generar tráfico no es tan difícil, ¿no? Es decir, si nosotros en la portada del País hacemos determinadas cosas, sabemos que disparamos el tráfico, pero podemos pervertir el producto. Y yo creo que caer en la guerra de las audiencias, en la que está la televisión generalista, que es su mundo, yo no lo critico, acabaría pervirtiendo el producto, ¿no? Pero sí es verdad que hay herramientas hoy que nos sirven para dar más visibilidad a historias que a lo mejor, si no tuviésemos en cuenta esas pistas, no la tendrían. Tú puedes tener una gran historia y porque está mal titulada
resulta que no funciona en la red. Hoy podemos testar eso, podemos en tiempo real poner esa historia a competir con 3 títulos diferentes y ver inmediatamente cómo triunfa un título sobre los otros 2. Y decir, pues este es el título. Pero también a veces se titula pensando en generar tráfico. O sea, yo estoy en contra de titular para Google, no se trata de eso, sino se trata de titular para el lector, porque hoy afortunadamente la buena noticia es que Google está siendo cada vez menos importante y está siendo cada vez más importante el prescriptor social, la persona. Entonces, afortunadamente, durante unos años hemos vivido un poco, y en este congreso se ha hablado, ¿no? Y yo siempre decía, me niego a titular para una máquina, no quiero titular para personas. Pues afortunadamente ahora está creciendo muchísimo el valor de prescripción de las redes, el tráfico que nos viene de las redes empieza a ser muy significativo a costa del de Google, por eso Google está reaccionando y cambiando su estrategia. Por primera vez en la historia de Google, alguien le está obligando a rectificar, y no ha sido un buscador. Tradicionalmente, Google podía tener competidores que hacían lo mismo que él. Bueno, ha quedado clara la primera ley del marketing. Si quieres derrotar a un líder, no hagas lo mismo que él. Sí. Atácale por los laterales, no te enfrentes frontalmente a él. Pues resulta que Google ha encontrado los que le dan dolor de cabeza no hacen lo mismo que Google. Pero, sin embargo, acaban sustituyendo en la prescripción a Google. La gente ahora entra muchas veces, bueno, es que Twitter ha evolucionado a una enorme velocidad y Facebook como recomendador, y lo vemos en nuestro tráfico. Yo prefiero que me recomienden en Twitter a que me recomiende el buscador de Google. Yo prefiero que me recomienden una gran comunidad en Facebook, y además tiene unos efectos muy brutales, a que me... Claro, ¿podemos prescindir de Google? No, sería una tontería. Pero yo prefiero titular para personas que para máquinas. Y en ese sentido, al final, es muy bonito, porque es la salsa del oficio, ¿no? Titular bien, pues es una de las primeras cosas que deberíamos aprender los periodistas. En titular bien se aprende en Menéame, por ejemplo. También, revisando, ¿no?, cómo funcionan distintas noticias en función de cómo han sido tituladas en Menéame y viendo el efecto que genera en el voto de los lectores, ves, y suelen ser titulares, contra lo que pensábamos los periodistas, bastante informativos. O sea, funciona muy bien un titular muy informativo que le diga al lector qué se va a encontrar. No funciona nada bien el titular sorpresivo que usábamos mucho en revistas, ¿no? El titular de una manera que en teoría atrape al lector y le haga leer, no funciona muy bien, por lo menos en Internet. Titulares muy informativos con verbo y con su sujeto, o sea, que te digan qué te vas a encontrar allí de la manera más clara posible. Nosotros es que tenemos muy claro lo que queremos hacer, que es lo que nos gusta. Por supuesto, atendemos a los comentarios y a la retroalimentación que se crea con los usuarios y con los lectores, pero no nos afecta. Realmente no nos afecta, hacemos caso a ciertas cosas, nos dicen, ¿por qué no entrevistáis a tal tío? No lo pensamos y puede ser. Pero como realmente no le debemos nada a ningún gran medio que esté detrás, que nos lleve a ningún sitio, podría decir que somos libérrimos en lo que hacemos, y podemos juntar en una misma portada a gente que está en posiciones ideológicas extremas contrarias, como a Usía con Millás, en el mismo número. Recibiremos muchísimos comentarios acusándonos que somos de derechas, que tal, y si está Millás, que somos unos progres, etcétera. Que digan lo que quieran. Yo creo que somos plurales y que tanto uno como otro tienen cosas interesantes que decir y nos las cuentan. A lo mejor podríamos aprovechar para que nos cuentes un poco cómo está funcionando Jotdown. En una de las ponencias anteriores se decía que hay muy pocos experimentos en Internet que sean rentables económicamente. No sé cómo se está yendo a vosotros. Me parece que teníais planes también de salir al papel. ¿Es una provocación o realmente pensáis en realmente pensamos salir al papel? No números mensuales y tal. Tenemos ciertas ideas que no voy a revelar porque nos la copiarán y nos hundirán. Eso no puedo decirlo, en los planes que tenemos. Respetamos. Pero sí tenemos idea de salir de papel. Aspiramos un poco a ser... Aspiramos, es un poco un sueño, ser una especie del New Yorker en español. Y ellos tienen su versión en papel, nosotros también queremos. ¿Y la estructura de empresa cómo tenéis? ¿Periodistas propios, colaboradores? Pues es que nosotros nacimos ya como 2.0 directamente, ahorrándonos costes que no tiene los costes que tiene una redacción normal y corriente. Nosotros somos gente, hay un grupo de personas que es el núcleo duro, y luego tenemos muchísimos colaboradores que nos ayudan y
y que también les dejamos libertad a ellos. No llega nadie y le dice, oye, quiero tal artículo sobre tal. Nos llega un colaborador que le apetece escribir sobre tal cosa porque la conoce, porque la entiende, y pensamos que, de hecho, eso es lo mejor para escribir un artículo profundo. O sea, no puedes coger a un periodista y decirle, oye, escríbeme un artículo sobre arquitectura, que se documente. Creo que es mejor coger a un ingeniero o un arquitecto que además escriba bien y que haga él el artículo sobre eso, por poner un ejemplo. Y así es como funcionamos. ¿Hay más preguntas? En el centro tenemos... Las preguntas se las quería hacer a La Fuente sobre los últimos cambios que ha tenido el país.com y la integración de la redacción de papel y de Internet. Me gustaría saber cómo han modificado la vida en la redacción, o sea, qué cambios ha habido en la redacción, no lo que se ve porque eso ya lo vemos, sino a nivel de trabajo diario. Cómo ha cambiado el trabajo de los redactores, cómo han sentado esos cambios, si ha habido resistencia, también si eso ha conllevado un mayor número de horas de trabajo. En el arranque de tu pregunta, al hablar del país.com, veis que el primer cambio se expresa nada más ver la nueva portada. Ya no existe el país.com. Esa solo es una URL. Existe una marca, tiene que ver con lo que se está hablando en esta mesa, ¿no? Existe una marca que se llama El País, hemos recuperado esa marca en la cabecera de la página web. Existe una única redacción que trabaja para diferentes salidas. Las primeras son las salidas digitales, evidentemente, porque son la primera oportunidad que tenemos de comunicarnos con nuestros lectores, ¿no? Y toda la redacción del País no ha habido... Nos hemos saltado, pues porque ya no había tiempo para hacerlo de otra forma y porque además yo creo que habría sido mucho menos eficiente. Nos hemos saltado ese periodo de juntar las redacciones. Simplemente lo que hemos hecho ha sido coger la gran redacción del País y ponerla toda, entera, a trabajar para las salidas digitales. Esa redacción entera, toda, maneja el editor web, toda publica en Internet. De hecho, el trabajo diario de esa redacción se va incorporando a la web según van sucediendo las historias, las noticias, y se van terminando las historias, y de ese trabajo, de esa gran redacción, sale la salida web, sale la salida a los teléfonos, a las tabletas, y cada 24 horas se hace un diario de papel. O sea, se ha dado totalmente la vuelta a la manera de trabajar. Se ha cambiado el horario de la redacción, se ha adelantado la entrada. Era una redacción que trabajaba muy, entre comillas, a la antigua, con un horario de tarde. La primera reunión se hace a las 9 de la mañana y se hace sin la planilla del diario de papel, como se hacía antes. Se hace pensando, en vez de en los huecos de las páginas de un diario impreso, pensando en la temporalidad con la que suceden las cosas y con las que vamos a contarlas o a publicarlas en la primera salida. Es digamos, el leitmotiv de nuestro trabajo es primero pensar en web y para todos los periodistas del país. ¿Cómo se ha llevado el cambio de la redacción? Pues mira, ha sido, afortunadamente, la estrategia de implementación la hemos podido hacer a lo largo de unos cuantos meses. Los que leéis El País en Internet probablemente habéis visto que durante los últimos 8 meses empezamos con la sección de política y hemos ido lanzando política internacional, sociedad, cultura, economía, deportes. Hemos ido implementando el nuevo diseño, que tiene mucho más detrás. Es toda una nueva arquitectura de la información que poco a poco, si navegáis, iréis descubriendo la potencia que tiene. Lo hemos ido implementando sección por sección, con lo cual hemos ido generando una didáctica de trabajo nueva en cada sección, pero que afectaba a la totalidad de la sección, desde el subdirector hasta el redactor más junior. Y eso nos ha permitido dar el último salto, que era la nueva portada, con una mayor facilidad, y por lo tanto hemos ido de alguna forma educando a la redacción. Es una redacción grande, es una redacción orgullosa de la marca en la que trabajan, es una redacción, bueno, pues con historia
y bueno, os mentiría si dijese aquí que ha sido un camino de rosas. Claro que ha habido algunas dificultades, sobre todo al principio, pero también os digo que en el transcurso ha habido muy buenas noticias. Por ejemplo, no sé si lo leísteis, cuando hicimos el cambio en la sección de internacional, nuestro delegado en Washington, que además es subdirector del periódico, Antonio Caño, que era una persona muy crítica o muy desconfiada con el camino que estaba tomando el cambio y que estaba tomando el periodismo, muy crítica con el mundo de los blogs, bueno, pues estrenó su blog. Claro, uno de los primeros posts, no sé si fue el primero o el segundo, fue muy sincero, fue para decir, yo no creía que un blog fuese periodismo, y sin embargo hoy estoy escribiendo un blog. En realidad, bueno, pues se dio cuenta un poco tarde, es verdad, pero bueno, tuvo la cintura de reconocerlo y de lanzarse a esta nueva aventura con toda su calidad profesional, que es muchísima, ¿no? Y de enriquecer con esa calidad un mundo que probablemente él, por las circunstancias que fuesen, había despreciado. Bueno, pues esa es la buena noticia, ¿no? El ver hace muy poco, la semana pasada, como un redactor jefe importante del periódico, nos decía a Borja Echevarría y a mí, hace un año yo pensaba que los periodistas éramos absolutamente imprescindibles para la gente, y hoy empiezo a dudarlo. Bueno, pues esa duda a mí me parece muy importante, esa duda me parece muy creativa. Me parece que es, bueno, introducir esa duda en la mente de los grandes periodistas, de los periodistas expertos, me parece que es fundamental para poder mirar hacia el futuro. Sin esa duda estamos muertos, seguro, pero esa duda es la que yo creo que nos va a permitir llegar a alguna parte. Muchas gracias. ¿Más preguntas? Buenos días. Sobre los cambios en el país, imagino que evidentemente hay una estrategia, por supuesto, al respecto del punto que voy a comentar. Si son las mismas personas, la misma redacción, informando sobre la misma información, ¿cómo convences a los que han leído El País web que al día siguiente compre el periódico? ¿Cuáles son los enfoques distintos que se le da a la misma información? Bueno, yo te diría que ese no es mi trabajo. O sea, a mí me han contratado para agitar el cambio, y dentro de esa agitación del cambio, sinceramente, yo amo el periódico de papel, me he criado fabricando periódicos de papel desde muy joven, pero mi trabajo no es alargar la agonía del periódico de papel, no es mi trabajo, ni mi obsesión. Mi trabajo es otro. Mi trabajo es que la marca El País sobreviva a este tsunami del que nos alertaba Rosenthal y que muchos no quieren ver y siguen tomando el sol tranquilamente en la playa al calor de grandes beneficios. Eso en Europa ha dejado de pasar, pero Rosenthal sabe que hay mercados más inmaduros en los que, a pesar de que vas allí y les dices, pero no veis lo que está pasando en Europa o en Estados Unidos, siguen sin tomar medidas. O sea, yo no quiero acelerar la desaparición del diario impreso, pero te aseguro que no es mi preocupación. En mi compañía hay gente con mucho poder muy preocupada por eso, pero yo no puedo estar preocupado por eso porque si no, no haría bien mi trabajo. Me temo que nos queda solamente un minuto, pero bueno, me voy a revelar un poco y voy a coger por lo menos una pregunta aquí delante, y me parece que después tenemos que dar por concluida. La mesa. Con respecto a Twitter, se valora mucho, para ir adquiriendo prestigio, ser el primero en dar a conocer la noticia. ¿Esto no corre el riesgo de empobrecer la elaboración y la calidad de los textos que luego se van a ofrecer al público, pese a todas las ventajas que ya habíamos comentado anteriormente? Nosotros es que no damos noticias, yo no podría responder a eso. Yo no estoy de acuerdo con la premisa. Siguiente. Yo no creo que sea tan importante, es importante, pero es más importante darla bien que darla al primero. Y de hecho tiene mucha penalización equivocarte dando una noticia al primero, o sea, y dar una noticia errónea al primero. Ayer
unos compañeros de la Nación de Costa Rica nos contaron un ejemplo de cuando dieron por muerto por error a un músico. Les ha pasado a muchas redacciones más lo de dar por muerto por error a alguien, o a algún periodista también, y tiene ese riesgo. Yo no estoy de acuerdo con la premisa, es verdad, porque tú mismo te lo dices, es verdad que hay que tener mucho cuidado y dar una noticia errónea por la prisa de darla a toda velocidad es muy contraproducente. Si me permito intervenir de nuevo, no quiero ser pesado, pero es verdad que yo llevo toreando muchos años con eso, ¿no? Cuando en el año 2000 empecé a trabajar en Internet, pues claro, una de las cosas que más te llama la atención y que más te gusta es poder disponer de un medio de publicación inmediata y universal. Es que eso no estaba en nuestras manos antes. Y es tremendamente atractivo, pero muy peligroso y enseguida te das cuenta de que, claro, cuando le das a la tecla de publicar ya no hay marcha atrás, ya solo puedes arrodillarte y pedir perdón si te has equivocado. Es importante hacerlo, no esquivarte. Pero bueno, el tiempo nos va ayudando a comprender que creo que la velocidad sigue siendo muy importante, pero es mucho más importante el rigor. Y por supuesto yo prefiero dar la muerte de alguien el segundo a equivocarme, siempre. Porque si tú empiezas a equivocarte, tu credibilidad empieza a sufrir. Y llega un momento en el que es muy difícil recuperarla. La credibilidad es muy difícil de conseguir, pero casi, y cuando la pierdes, imposible de volver a tener. Yo creo que por eso también, de alguna manera, muy pronto intentamos, no en el país, incluso en la última etapa del Mundo.es, y desde luego en Soy Tú, que tampoco era un medio que estuviese basado en la última hora, tener dos flujos informativos, uno de tiempo real, que en el país se puede ver en la portada, uno de tiempo real en el que, de alguna manera, la audiencia comprende que cuando estás comunicando noticias en tiempo real, lo que ahí estás contando está sucediendo en ese momento y, por lo tanto, el final de la historia todavía no se lo puedes contar. Y una parte de información más pausada, más enfocada, más categorizada, más ordenada, más analítica incluso, en la que ahí ya, desde luego, no te puedes equivocar de ninguna de las maneras. De todas maneras, yo, entre la velocidad y el rigor, siempre me quedo con el rigor. Ser el primero ahora en Twitter, de todos modos, también es bastante relativo. La noticia de la muerte de alguien famoso la puede dar su hermano o su primo, ¿no? Es decir, la noticia a veces es la persona en sí o su círculo más cercano. Lo que tenemos que hacer un poco los periodistas es explicarla, es escribirla, es contextualizarla, ¿no? Y en ese sentido Twitter también, a mi modo de verlo, ha relativizado mucho, ¿no? Cualquier persona puede dar noticia primero de un robo, de un atentado, de lo que sea, porque le está pasando a él, y nosotros lo que tenemos que hacer es tratar de convertirlo en un producto para el lector. Bueno, nos están pidiendo por favor que nos vayamos, así que nos están suplicando. Vamos a dejar el no nos moverán y vamos a dejar paso a la siguiente mesa, si os parece. Gracias a todos y bueno, si tenéis más preguntas os doy permiso para que las planteéis en los pasillos. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias.